Entonces, en este primer momento vamos a hablar alrededor de las independencias latinoamericanas, pensando en asociación con la revolución haitiana, pensando cómo la revolución haitiana tiene una gran incidencia dentro de lo que serán posteriormente las independencias latinoamericanas, y de igual manera pensando qué papel juega la revolución francesa en todo esto. Entonces, dividiré la charla en tres momenticos muy breves. El primer momento será hacer como hacer un breve recuento alrededor de cosas muy generales que fueron la Revolución Francesa. Es un tema súper, hiper, mega contra amplio, entonces por eso no nos vamos a detener muy a profundidad, sino por eso va a mencionar cosas muy, digamos que muy específicas que nos ayudará a comprender ya lo latinoamericano. En un segundo momento iremos a pensar ya las independencias de América Latina, y pensar específicamente esa asociación Revolución Francesa y pues independencias latinoamericanas, y por último nos detendremos en el caso específico de Haití para comprender evidentemente cómo Haití ha jugado jugó un papel muy importante dentro de los procesos de independencia. En Colombia Haití jugó un proceso fundamental, si no Bolívar no hubiera podido hacer gran cosa. Y aún así, pensar Haití actualmente, ¿no? Que es un país que está profundamente devastado por la pobreza, no en vano es el país más pobre de América Latina. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer bloque, digamos, que es pensarnos la Revolución Francesa. Entonces uno se preguntaría, pero bueno, ¿qué repercusión o qué incidencia tuvo la Revolución Francesa en los procesos de independencia en América Latina? Bueno, primero que todo, volvamos un poquito a los antecedentes de la Revolución Francesa. Como todos ustedes saben, la Revolución Francesa se empieza a generar, o más bien estalla de manera específica, en el año de 1789. Y es importante tener presente que esto marca un quiebre muy importante específicamente en Francia, porque lo que se viene a mostrar es que va a haber un fin de lo que se llamaba como el antiguo régimen. El antiguo régimen se conocía principalmente porque digamos que los reyes que estaban gobernando en Francia se basaban por ejercer una monarquía absoluta, y la monarquía absoluta significa pues que el man manda en todo, o sea, el rey manda en absolutamente todo. Entonces, Luis XVI, que es el gobernante que llega para la época en la que va a estallar la Revolución Francesa, era un pésimo gobernante. Principalmente porque Luis XVI, acá hago este antecedente, recuerden que algo muy importante dentro de estos regímenes antiguos es que se creía de manera muy en serio que los reyes eran directamente mandados por los dioses, o sea, era un designio divino que esta gente estuviera gobernando, y por ende pues todo el mundo los obedecía sin juzgarlo. Luis XVI empieza a gobernar más o menos a los 16 años, y para él eso es la patada, o sea, el man no sabía gobernar. Y él incluso se cuenta que él decía como Dios libre a los jóvenes que les toca gobernar tan pronto, porque él sentía que era una pesadez increíble. Entonces él se casa a sus 16 años con la famosísima María Antonieta, y María Antonieta para esa época tenía 14 años. Un dato que es bastante particular y que es importante entenderlo es que ahí se van uniendo principalmente dos, más que por amor y que efectivamente Luis XVI a María Antonieta pues evidentemente no existe, sino lo que se hace es la unión de manera muy específica de dos grandes estados, digamos, lo que sería principalmente Austria y los Borbones, fundamentalmente. Lo que serían los Borbones y Habsburgo se hundirían estas dos grandes castas europeas. Sin embargo, resulta que Luis XVI empieza pues muy mal. El man es muy desentendido definitivamente de todo lo que está ocurriendo en Francia en esa época. Francia estaba pasando por una crisis económica y política, bueno, principalmente económica, que desatará una crisis política muy aguda para la época. No había casi comida, los campesinos estaban en la extrema pobreza, los derechos individuales eran básicamente inexistentes, y ya pues digamos que se habían dado unos procesos de revueltas que estaban generando evidentemente la revolución, principalmente porque recordemos que en Inglaterra ya se había dado un proceso de liberación muy interesante, y es que en Inglaterra no había ya una monarquía absoluta, sino una monarquía parlamentaria. Y en esa época pues Francia también digamos que va tomando evidentemente de esos rezagos para también forjarse desde la revolución. Y otro antecedente que es muy importante tener presente es que antes de la Revolución Francesa se gestó
la independencia de las 13 colonias en Norteamérica. Entonces como que ya se viene por el mundo dando unos procesos de revoluciones que pareciera que la revolución fuese como un poco contagiosa, porque se empiezan unos procesos muy grandes y las crisis pues definitivamente los van estallando. Un dato interesante a tener presente es que María Antonieta y Luis XVI cuando se casan no pueden consumar muy bien el matrimonio porque Luis XVI sufre una enfermedad muy curiosa que se llama fimosis y el man no puede tener relaciones sexuales. Entonces cuando le llega una erección le da un dolor súper agudo y él no puede pues tener una relación sexual con María Antonieta y por ende no puede dejar embarazada a María Antonieta. Y aunque parezca un dato así simplemente anecdótico, hablar de la sexualidad de los reyes para la época es hablar definitivamente del destino de un país, porque hablamos de una monarquía absoluta, eso quiere decir definitivamente que el hijo que ellos dos vayan a gestar, pues definitivamente será el heredero al trono, quien va a continuar con todas estas facetas. María Antonieta se siente súper humillada, o sea, ella se siente como que no ha cumplido la función en el mundo, pues el pueblo empieza a dar bastantes comentarios muy despectivos hacia ella, también todo el mundo tiene un tipo de burla hacia Luis XVI, ella le suplica básicamente que por favor se haga una cirugía, que al parecer le va a quitar el dolor pues al generar la erección. Él accede y después súper bien, ya pueden tener hijos, todos muy felices, todos muy contentos, el mundo empieza a mejorar para ellos. Sin embargo, esta gente como vivía en su mundo por allá, en su nube y en su burbuja, dándose los super lujos en Versalles, allá tal, y no dándose cuenta pues de todo lo que el pueblo estaba sufriendo, definitivamente la gente estalla y se genera así la Revolución Francesa. Entonces recordemos, las causas principales así muy a grosso modo son las faltas de libertades individuales, la pobreza extrema que está atravesando Francia para la época y las desigualdades tan grandes que se van generando. Y en Francia también se dan cuenta o se empiezan a decir, es posible vivir de otra manera y la vamos a construir desde el pueblo para poder generar digamos que un mundo mucho más justo. Sin embargo, entonces uno después encontrará que cuando va finalizando la Revolución Francesa, que tuvo sus luces y sus sombras muy grandes, ¿no? Recordemos también la época del terror que estalla de una manera muy aguda con Robespierre, bueno, entre muchas otras cosas, logran algo muy importante, es que hacen la separación entre iglesia y Estado, de igual manera crean los derechos del hombre y del ciudadano, siempre hombre y ciudadano. Ahí empieza el concepto de ciudadanía que es profundamente importante tenerlo presente. Buenos días. Y la creación definitiva de, bueno, yo ya lo mencioné. Bueno, y también en Francia empieza a digamos que a cambiar el sistema de producción que venían generando. Eso sí, Francia por mucho tiempo va a sufrir una pobreza muy muy aguda. Recuerden que después de la Revolución Francesa llega Napoleón y lo menciono por algo que después va a ocurrir con Haití. Entonces hasta ahí muy a grosso modo el contexto general de la Revolución Francesa. Muy general, insisto, muy por encima. Ahora, si esta vaina ocurrió en 1789 por allá en Francia, uno se preguntaría pues qué relación puede tener lo que ocurrió en Francia definitivamente con Latinoamérica. Específicamente también teniendo presente que Latinoamérica es una región que fue gobernada principalmente por España, digamos que se podría decir por Portugal, pero no de una manera así súper grande por los franceses. Resulta que desde algunos estudios que se han venido dando, se menciona que, y yéndonos un poquito atrás de la Revolución Francesa, la América colonial de la época, que era gobernada por España, Portugal, por Francia, bueno, por muchísimos otros, era un mundo que estaba literalmente en crisis. Había una crisis muy aguda entre pues, las personas que eran gobernadas acá en América y definitivamente estos poderes coloniales, principalmente el español. Acá recordemos que habían principalmente dos divisiones, bueno, habían un montón de clases sociales, pero una cosa exagerada, o sea, más de 50 clases sociales, bueno, divididos específicamente, más que clases sociales, dividido en razas. Entonces estaba razas, entonces que si usted era gitano con un negro se llamaba de tal manera, que si, incluso había uno que se llamaba no lo entiendo, otro que se llamaba no me importa. Eran unas características bastante curiosas. Pero las más importantes o las que más, digamos, que se llegan a conocer son principalmente dos, que son los chapetones y los criollos. Entonces, los chapetones, cuando ustedes escuchen chapetones, de una vez se remite a personas venidas directamente de España, directamente españoles, a gobernar acá en Colombia. En Colombia no, en lo que era en ese tiempo el antiguo Reino de Granada o específicamente en América Latina. Entonces los chapetones eran directamente traídos de España a mantener el poder español dentro de América.
Y los criollos eran la mezcla entre nativos de acá del continente con españoles. Los dos eran los más poderosos, pero ¿quién era muchísimo más poderoso? Los chapetones, porque los chapetones tenían todo el poder económico y político, aunque los criollos tenían un poder súper grande a nivel económico, principalmente porque los criollos eran hijos de españoles, insisto, pero ya mezclados con gente de acá, o sea, ya no tan puros, y principalmente los criollos se dan cuenta que América está empezando a tener un avance económico súper gigante. Entonces se dan cuenta que realmente esa dependencia que teníamos de las colonias españolas o de las colonias portuguesas o lo que fuese, ya no tenía mucho sentido. O sea, la mayoría de cosas que se producían acá en América más bien se iban hacia España, se iban hacia otros lugares y acá estábamos perdiendo mucho. O sea, ¿qué sentido tenía seguir asumiendo las órdenes principalmente de estos chapetones que hacían como esta idea hechizada de que es que definitivamente acá está puesto el poder español cuando realmente pues ya casi no lo estaba? Entonces resulta que España se da cuenta de eso, porque los criollos empiezan a hacer como unas revueltas muy agudas. Los criollos, básicamente dueños de buena parte de los esclavos y dueños de las plantaciones y de parte de mucha riqueza, básicamente lo que dicen es, no, tenemos que hacer una revuelta súper aguda, posteriormente serán unos procesos revolucionarios muy agudos, en los que nos empecemos a liberar de esta gente, porque si esta gente nos da poder político, nosotros tenemos el poder económico, pero si no nos dan poder político, no vamos a garantizar absolutamente nada. Entonces España se da cuenta de esto y se preocupa un montón. Y España dice, no, ¿y ahora qué rayos? ¿Cómo voy a hacer para que esta gente otra vez vuelva a entender que es dependiente de mí? Y básicamente lo que España hace es, como siempre, enviar un poder militar muy fuerte, hacer unas represiones militares profundamente agudas, y, por ejemplo, en términos de algo que es bastante interesante, que es... acá existía mucho, no sé si la palabra es congregación jesuita, o los jesuitas, digamos, los jesuitas tienen un poder económico acá y un poder pues ideológico dentro de este territorio muy grande, y los españoles lo que hacen es sacar a los jesuitas de acá porque definitivamente ellos están ayudando a los criollos, y ayudar a los criollos no es una posibilidad para los españoles porque, insisto, necesitan volver a tomar el poder de manera absoluta acá en América Latina específicamente. Entonces, bueno, ellos empiezan, entonces la primera herramienta que ellos utilizan para reconquistar es sacar a los jesuitas, y también empiezan a prohibir generar más empresas, bueno, es una palabra anacrónica, pero sí, digamos que mayor economía o un mayor empuje de economía acá en América. Entonces no dejan que se sigan sembrando, por ejemplo, más plantaciones de café, más plantaciones de otro tipo de cosas, porque eso seguirá acrecentando el poder específico acá en América en términos económicos, y definitivamente estaba profundamente asustado el reino español. Entonces se da esta disputa muy aguda entre criollos y chapetones, los criollos siempre exigiendo más derechos políticos, muchos más derechos económicos para poder gobernar. Y algo que es bastante curioso es que no solamente parece que ya llega a ser un problema de los criollos, que los criollos tienen unos intereses profundamente particulares y es básicamente dominarlo todo, sino que también la población civil, o específicamente los esclavos, los campesinos, empiezan también a aliarse en este tipo de disputas. Entonces, como que en los criollos veo una posibilidad como de salir un poquito mejor del paso de la represión española que estaban viviendo. Sin embargo, los criollos jamás en la vida, pero jamás de los jamases, se pensaron, por ejemplo, abolir la esclavitud. Ellos lo único que querían es dejar porque digamos que lo podríamos resumir en una palabra, y es que en América había una crisis colonial específicamente con esa metrópoli española, y acá ya ellos querían gobernar de manera directa, pero nunca plantearse si los indígenas podían tener derechos o si definitivamente las mujeres o este tipo de seres del mundo podían haber tenido algún tipo de, digamos que derechos en general. Entonces resulta que uno, si empieza a mirar los antecedentes de manera más concreta, encuentra que
en América siempre hubo procesos de resistencia muy agudos. O sea, esto no, a veces la gente tiende a creer que los procesos de conquista fueron así como súper fáciles y que esto fue una cosa muy sencilla y que los indígenas así súper pasivos, tranquilitos, recibieron todo sin ningún problema, y eso no es cierto. O sea, incluso la muestra concreta de que hoy en pleno 2023 todavía sigan existiendo comunidades indígenas, muchas todavía vulneradas por el Estado, es muestra de las resistencias de estos pueblos y también de las transformaciones de estos pueblos de manera evidente, ¿no? Tuvieron un proceso de adaptación muy grande dentro de todo este proceso. Entonces, solamente para mencionar algunas de las revueltas más importantes que se vinieron gestando para la época, mucho antes de darse como todo ese auge de las independencias latinoamericanas. Es un ejemplo, en Quito se empieza a generar una de las revueltas, y son revueltas que se empiezan a dar profundamente temprano, desde 1765, el levantamiento en Perú de Tupac Amaru en 1780, acá en Colombia el levantamiento de los comuneros en el Socorro para 1781. Bueno, es una cosa que empieza como que en serio las revueltas, la búsqueda de una independencia y de una mejor vida empieza a gestarse de una manera profundamente importante. Digamos que un elemento que utilizó muchísimo Europa en general para, digamos que decir que definitivamente las comunidades prehispánicas, las comunidades indígenas se podrían decir, y la gente que vivía acá era muchísimo más inferior, y por eso justificar que ellos debían seguir gobernándonos, porque es que les debemos todo, o sea, seríamos unos incultos, ignorantes, si no fuera definitivamente por los españoles. Es el hecho de que ellos nos veían de manera radical como supremamente inferiores. Pero algo que ellos no pensaron es que acá en América también se gestaron algunas universidades, específicamente en Perú, en Quito, en Ecuador, en algunas zonas hubo un tipo de universidades, y los criollos eran quienes podían asistir específicamente a esas universidades, y acá en América se empieza a generar un tipo digamos que de ilustración también en el proceso acá en América. O sea, eso quiere decir que en América también la gente empieza a pensar desde América misma. Lo hacen los criollos, obviamente, también desde sus ideales, desde sus búsquedas, pero también lo empiezan a hacer. Les quería leer brevemente un fragmentico de lo que decían esperen que no lo encuentro, de lo que hablaban los europeos en general sobre nosotros, y decían lo siguiente. Ellos nos veían de la siguiente manera, más así. Entonces acá citan a varios pensadores europeos que digamos que disfrazan de ciencia la justificación de que somos profundamente inferiores, profundamente menospreciados. Entonces empieza: Buffon, Pau, Raynal, Voltaire, Robertson habían proclamado en diversos tonos la intrínseca superioridad europea sobre la americana, que en su opinión se manifestaba en todos los reinos de la naturaleza y particularmente en el ámbito de lo humano. Buffon había sostenido que el puma era un buen ejemplo de la inferioridad americana, pues carecía de la melena del león y era más cobarde que éste. Pau sostuvo que el clima americano era maligno y determinaba una inferioridad física y mental del hombre, que era enclenque y en todo inferior al europeo. Raynal afirmaba que América era un continente decrépito y criticaba la excesiva altitud de las montañas del Perú. Voltaire teorizaba sobre la inferioridad de América, a lo que mostraba como un continente pantanoso y poblado por naturales estúpidos e indolentes, cuya inferioridad se demostraba, entre otras cosas, porque eran lampiños y fáciles de ser dominados por hombres de barba y pelo en el pecho como los europeos. Digamos que de manera general estos eran los tipos de comentarios que cotidianamente iban rondando alrededor de todo, como de los imaginarios que se venían teniendo específicamente de América. Acá hago un paréntesis muy breve. Hace un tiempo, obviamente el proceso de conquista fue un proceso en el que los indígenas se adaptaron, pero obviamente los europeos también se adaptaron, ¿no? Fue un proceso en el que los dos tuvieron que ir cediendo, unos mucho más que otros. Recordaba hace un tiempo que una muchacha que es del Chocó, ella nos contaba que en el Chocó hay un lugar específico que se llama Lloró,
Lloró es el segundo lugar en el mundo donde más llueve, y está pues, específicamente acá en Colombia. Y ella contaba cómo algunos relatos tradicionales hablaban de la llegada de los españoles a esta zona, y ellos estaban profundamente cansados de que todos los días lloviera, porque allá llueve más o menos unos 290 días al año, pero unas lluvias súper torrenciales. Y los españoles no encontraban la manera de salir de allá, todo era profundamente problemático, y la decisión definitiva de ellos fue pues suicidarse ante este tipo de inclemencias de la naturaleza. Algo que es importante acá tener presente es que todas estas teorías que se vienen planteando entonces de que nosotros somos profundamente ignorantes, de que no tenemos la posibilidad de pensar por nosotros mismos, acá en América sí se dieron unos procesos de pensamiento muy interesantes dentro de estas universidades que les mencionaba. En principio hay un hombre que su apellido es Espejo, no recuerdo el nombre, el apellido es muy fácil de recordar. Entonces Espejo mencionaba básicamente que él hizo varios estudios alrededor de la viruela y fue definitivamente encontrando algunas medicinas para poder dejar de lado pues esta enfermedad. De igual manera hay otros que encontraron como la altura de muchas de las regiones de nuestro continente, o más bien de Latinoamérica específicamente, eran más bien muy beneficiosas para la salud. Y bueno, en general empezaron a teorizar muy bien alrededor de lo que en nuestro territorio estaba. Y todas las expediciones que se hicieron desde Europa para encontrar qué había acá en América, porque América dentro de todo era un territorio muy misterioso y muy asombroso dentro de todas las plantas que también podía proveer para posteriormente la medicina, acá en América también se las empiezan a pensar. Y es muy interesante ver cómo la manera en cómo ellos empezaron pues a difundir todo este montón de ideas es un elemento fundamental, y es la prensa. Durante el siglo XVIII, la prensa es un elemento fundamental en el que todos estos pensadores empiezan a difundir las ideas que han encontrado, porque ellos mismos se han puesto a recorrer el territorio, ellos mismos cartografiaron los territorios, ellos mismos hicieron, insisto, una apuesta de qué es esto que tenemos. Y entonces ahí vienen, insisto, mostrando que América no es propiamente un lugar lleno de idiotas, sino que más bien estos europeos sí motivaron en cierta manera las búsquedas de esta gente pues que tuvo estas oportunidades. Insisto, quienes investigan todo eso son los criollos, no está un esclavo por ahí investigando todo esto, o probablemente sí lo hubo, pero los relatos generales no los tienen tampoco en cuenta. Entonces bueno, todo esto para acá tener presente. Listo, voy a ir cerrando brevemente. Entonces recordemos que toda esta disputa se da principalmente porque los criollos querían definitivamente el poder de absolutamente todo en América. Ellos, insisto, logran que los indígenas y en general las comunidades nativas se apoyen entre ellos. Al final definitivamente vendrán ganando los criollos buena parte de los poderes acá en América, porque se empiezan a dar muchas revueltas en varios lados. Eso sí es a tener presente. La inmensa mayoría, por ejemplo, de todas estas revueltas que se dieron, las que les comentaba en Quito, en la rebelión de los comuneros acá en Santander, bueno, entre muchas otras, todas fracasaron. Eso sí, pues nadie lo va a negar, eso es un hecho absoluto. Sin embargo, algo que sí mostraba de lleno eso es que la gente ya no estaba de una manera pasiva aceptándolo todo, sino que habían unos procesos en los que la gente se estaba articulando para hacer un tipo de revuelta ante lo que estaba sucediendo, y también digamos que a mostrar definitivamente el cansancio en lo que estaba dándose acá. Entonces, listo, para cerrar esta sección, que era la segunda sección, es importante tener presente que dentro de acá América, los criollos, no todos los criollos eran como una cosa unificada, no todos pensaban igual, ¿no? Habían criollos que pensaban que definitivamente la ida de España les dejaría a todos a ellos, y los indígenas y los campesinos en general les seguirían trabajando de manera muy natural, pero habían otros criollos que sí se empezaron a cuestionar el trabajo de los esclavos, porque después de la Revolución Francesa, ¿cómo carajos era justificable que siguieran existiendo esclavos cuando un país habló de los derechos humanos, cuando todo esto empezó a surgir? Entonces, después de todo esto, que insisto también es a nivel muy general, esta historia es muchísimo más profunda, para ir cerrando me voy a detener en el último apartado que les mencionaba, que es específicamente la Revolución Haitiana. ¿Por qué es importante y por qué me quiero detener específicamente en Haití? Hablar de América Latina es hablar pues de un montón de lugares, ¿no? Pero pues ubicándonos en Haití, es importante recordar que Haití
En un principio fue una isla que fue principalmente española. Posteriormente, los franceses con las expediciones que empezaron a hacer se dieron cuenta que los españoles no utilizaban toda la isla y le quitaron más de media isla porque pues usted no la usaba. Se dieron un montón de conflictos entre ellos y ellos la apropiaron. Entonces por eso Haití, lo que hoy en día conocemos como Haití, en esa época, más o menos para 1665, se divide en dos. Se divide entre la Española, que le pertenecía a España, y se divide entre Santo Domingo, que le pertenecía específicamente a los franceses. Es importante tener presente ahí que Haití, insisto, para lo que es el año 1665, de ahí para adelante y por mucho tiempo, será el lugar con que le dará mayor ingreso económico a Europa, específicamente a Francia, ¿no? Francia literalmente se hace muy rico con las colonias específicamente que tenía acá, específicamente Santo Domingo, insisto que hoy en día lo conocemos como Haití. En Haití para esa época se producía tabaco, café, azúcar, entre muchas otras cosas. Recordemos que como muchas poblaciones indígenas fueron diezmadas acá, en Haití habitaban específicamente los taínos. Lo que hicieron en general casi todos, pero en el caso específico los franceses, lo que hicieron fue pues traer mano de obra esclava negra de algunas zonas de África pues, para que trabajaran en esas plantaciones. En Haití, como en buenas partes de América, pero específicamente en Haití, había unas divisiones sociales muy, pero muy, muy grandes y profundamente notorias. Entonces se dividían en varios sectores, digamos, o en varias estratificaciones. La primera eran los blancos grandes. Los blancos grandes tenían la posibilidad de tener mucha tierra acá en Haití específicamente, pero también tenían mucha tierra en Europa, porque la riqueza que habían generado pues les permitía específicamente en Francia comprar un montón de tierra, por eso les conocía también como terratenientes. Estaban también los blancos pequeños, quienes tenían un menor poder económico y político, pero sin embargo seguían siendo bastante poderosos. De ahí para abajo van los mulatos grandes. Los mulatos ya son mezclas entre blancos y negros específicamente. Ellos tienen un menor poder económico, no tienen ningún tipo de poder político. Le van los mulatos pequeños, que también tienen algo menor, y los esclavos, en el último escalafón. Lo paradójico de todo esto es pues, que todos sabemos que el 82% de la población que vivía en Haití era esclavos. O sea, la inmensa mayoría de la gente que habitaba en ese territorio era esclava y no tenía ni el menor derecho imaginado y por imaginar. Entonces, como Haití es una colonia que es específicamente francesa para esa época, lo que es Santo Domingo en ese lugar específico, ellos empiezan a notar definitivamente cómo en Francia se están dando estas revueltas y cómo acá también estos ideales franceses empiezan a gestarse desde Haití. Entonces hay algunos de esos mulatos grandes y algunos mulatos pequeños que viajaban constantemente a Francia y cuando conocen eso, estos mulatos también quieren empezar a tener un mayor poder económico y sobre todo político, porque reitero, ellos no tenían poder político y empiezan pues a generar también esos procesos de liberación. Quiero hacer acá un paréntesis pequeño. Recordemos que, bueno, Francia posteriormente también planteará que la esclavitud no es algo coherente, por eso crea los derechos del hombre y del ciudadano, que eso también tendrá después sus problemas, porque después ciudadano también será aquel que tenga territorio, entonces el que no tenga terrenos o posibilidades de un poder adquisitivo también dejará de ser ciudadano, entre otras cosas. Pero si uno revisa como los datos históricos, Francia más o menos tuvo colonias hasta 1980. O sea, es también bien interesante revisar cómo después de 1789 y todos los procesos que se generan de ahí para allá, Francia como que, bueno, como muchos otros países europeos, les conviene en su territorio, pero no dejar de lado otros espacios porque van a perder una gran fuerza. Entonces, bueno, estos mulatos se van cierro mi paréntesis, estos mulatos se van para Francia, empiezan a llegar con estos ideales acá. Estos mulatos como que empoderan, digamos, en cierta medida a los esclavos para que los ayuden también a salir de esta lógica de los blancos grandes y de los blancos pequeños. Y lo que hacen básicamente en Haití ocurre una cosa muy sangrienta y es que como el 82% eran esclavos negros, pues terminan matando a la inmensa mayoría de los colonos franceses que estaban en esa época, a los llamados a los blancos grandes y a los blancos pequeños. Eso sí, respetaron la vida de los que apoyaron la revolución. Quienes apoyaron el proceso de independencia haitiano fueron respetados.
quienes no lo hicieron pues fueron masacrados. Haití logra para 1791, que se habla de la independencia haitiana, logra liberarse, pero después, recuerden que en Francia, cuando acaba la Revolución Francesa, para 1799 llega Napoleón y Napoleón, de manera muy guerrera, vuelve a retomar una parte de Haití. Y pues entonces ahí en 1803 posteriormente las tropas francesas otra vez volverán a tomar lo que se conoce como Santo Domingo, pero después otros procesos nuevamente de liberación en Haití harán que para 1804, 1805 más o menos, nuevamente en Haití puede haber la posibilidad de irse más del lado de los, o sea, irse o ir dejando básicamente a los franceses. Haití tiene algo que es bien particular y es que se genera como la primera república del mundo negra, o sea, ellos se van definiendo específicamente así, y en 1805 generan una constitución haitiana. Y la constitución haitiana lo que plantea es que todos, absolutamente todos, independientemente del color de su piel, serán catalogados como negros si están en Haití. O sea, si el blanco está ahí, pues sorry, ahora pues la mayoría lo indicará, usted se catalogaría en este sentido como una persona negra. Posteriormente, Haití es un lugar que me parece muy curioso porque como ustedes se dan cuenta va en muchas idas y venidas, pero pues obviamente Francia no se queda como quietica de ay sí, perdí Santo Domingo, recordemos que es que Santo Domingo le da un montón de luca a Francia, y básicamente lo que hacen es que las potencias mundiales, Haití, las potencias específicamente hablando Francia para la época, le ponen un bloqueo económico durísimo a Haití. Entonces todo lo que Haití empezó a generar para la época, pues todo estaba bloqueado. O sea, Haití no podía comercializar básicamente nada de lo que sembraba, aunque tenía un gobierno mucho más justo. Para esa época ya los mulatos eran quienes estaban gobernando y ya, pues obviamente los blancos ya no estaban ahí. Entonces, ¿por qué hacen este bloqueo económico? Principalmente porque el mundo está asustado, los criollos están muy asustados cuando ven la revolución haitiana, porque ellos dicen, yo no quiero esto, o sea, yo quiero tener más poder, pero yo no quiero que los negros o que los indígenas sean libres. Y la apuesta del bloqueo económico que le dan a Haití es una manera, una represalia muy dura de decirle al mundo, si usted hace esto, esto es lo que le va a pasar. Porque no querían que el poder, lo que había ocurrido en Haití se repitiera en algún lugar del mundo. O sea, eso era impensable para Europa. O sea, Haití se nos escapó de las manos, pero esto no va a volver a pasar. Entonces, reitero, les ponen ese gran poder económico. Haití por un tiempo se va sosteniendo bien, digamos que dentro de lo que vienen cultivando ahí, muy pocas cosas que pueden hacer se sostienen. Y algo que es muy importante tener presente es que Bolívar, Simón Bolívar, el que hizo el proceso de independencia acá en general en América Latina, específicamente en la Gran Colombia, él pudo hacer lo que pudo hacer gracias a Haití. Porque es bastante particular encontrar que Bolívar le pide ayuda al, bueno, no sé si la palabra presidente sea correcta, al gobernante en esa época de Haití para que les ayude militarmente y económicamente. Y Haití le da la ayuda económica y militar a Bolívar para que pueda empezar su proceso también de independencia acá, con una promesa. La promesa que le hizo Bolívar al gobernante haitiano era que tenía que liberar posteriormente a los negros, que, bueno, eso ocurrirá muchísimo tiempo después. Ya Haití muy mal por los bloqueos económicos que vienen teniendo. Para 1825 le dice como a Francia, no, por favor, o sea, no más, no aguantamos más, estamos muy mal, necesitamos que nos levante el bloqueo económico. Y Francia le dice como, bueno, está bien, se lo podemos levantar, sí, solo sí, usted nos da una indemnización que nunca va a poder pagar, y su indemnización es de aproximadamente 150 mil millones de francos. Obviamente, pues a Haití le toca aceptar para poder empezar a comerciar. Le pide prestada la plata a Francia en inicio para poderle pagar esa plata a Francia, queda con una deuda externa que jamás en el mundo va a poder cerrar. Hoy en día esa deuda externa pues sigue presente, al pagar pues ya Haití empieza a poder comercializar con los demás países. Después, esto ya acá para ir cerrando, posteriormente es importante ahí tener presente que Haití después será invadida en 1915 por Estados Unidos, porque Estados Unidos dice básicamente que es que el caos financiero y político que está viviendo Haití está muy mal, o sea, como si no les hubiera interesado realmente más bien recoger recursos naturales y un dominio político en Haití. Después otra vez los estadounidenses cuando toman Haití en 1915 les cambian la constitución de los haitianos.
Y la constitución haitiana decía una cosa específica, y es que la anterior, a la que impusieron los estadounidenses, decía una cosa específica, y es que nadie extranjero podía comprar tierras en Haití. La constitución norteamericana dice sí pueden comprar tierras en Haití, por eso, si uno se da cuenta, después de 1915, Haití es un lugar, digamos que invadido por muchas lógicas norteamericanas. Muchas de las empresas que existían en Haití eran netamente norteamericanas, porque ya definitivamente ellos podían tener la tierra que quisieran allá. Bueno, también cuando llegan los estadounidenses, ahí te toca tener presente que ya vuelve más o menos el régimen semiesclavista, ya no habían esclavos, pero vuelven ellos y el régimen semiesclavista vuelve a generarse, entre muchas otras cosas. Hoy en día, en la actualidad, Haití, bueno, como ustedes se dan cuenta, es un proceso de idas y venidas muy grande. Posteriormente, algunos de esos mulatos, entre ellos mismos, van a haber unos choques re duros. Los gobiernos van a ser profundamente corruptos, nunca van a estar alrededor del pueblo. Las colonizaciones que fueron por parte de los estadounidenses pegaron profundamente duro. O sea, fue un país que realmente fue bajoneado o fue bajoneándose por mucho tiempo. Y eso explica también mucho por qué Haití hoy en día es uno de los países más pobres del mundo, aún así cuando fue el primer país negro en América en haberse liberado, y que en realidad Haití tuvo una incidencia para que otros dijeran como si esta gente pudo, nosotros también vamos a poder. Pero reitero, los bloqueos que por ejemplo Francia le ponen, le dicen como no es tan cierto, o sea, usted pare acá porque no vamos a dejar que lo que usted ha hecho se siga replicando. Hoy en día, bueno, Haití ustedes saben que ha pasado por un montón de terremotos, por un montón de catástrofes naturales que lo dejaban pues, profundamente mal. Hoy en día Haití ni siquiera tiene presidente. Hace 3 años su presidente fue asesinado y no se han vuelto a hacer elecciones en Haití. La pobreza es radical. Quien se ha tomado definitivamente esta población son las bandas criminales, en asociación con algunos sectores del Estado, específicamente con policías, con militares. La violación a mujeres es básicamente el pan de cada día. Es como una forma de recordarle a la gente, este es nuestro territorio, usted se tiene que ir de acá. El palacio presidencial, digámoslo así, desde un terremoto que hubo hace un tiempo, cayó y no lo han vuelto a reconstruir, que es una muestra de la fractura social muy aguda que vive Haití. Entonces, bueno, ya para concluir, compañeros y compañeras, perdón lo largo y lo ido y venido, como todos sabemos, también los procesos de resistencia que se han generado en el mundo son procesos largos, específicamente en América Latina. Digamos que todas las crisis que se vienen generando en algún momento van a estallar, y las independencias latinoamericanas son un ejemplo de esto. Si ustedes revisan más o menos en qué tiempos fueron las independencias, muchas fueron muy cercanas, precisamente porque lo que les mencionaba hace un tiempo, pareciera que los procesos de búsqueda de libertad o los procesos de independencia también son como contagiosos, porque la gente sabe que está viviendo muy mal y busca otras maneras de vivir. Y es importante tener presente que son muchas las causales que hacen que un conflicto específico venga estallando. No son solamente una, sino que son varias razones. Y que la interconexión del mundo, ya sea de dependencias o de, ¿cómo decirlo?, o de opresión o de mandar o de obedecer, digamos, eso siempre va a generar unos quiebres que de una u otra manera va a hacer que en algún momento esto definitivamente no se soporte más. Eso sí, tengamos una cosa presente, la independencia se generó, listo, bien, tal, todo muy bien, todo muy bonito. Sin embargo, el poder europeo no deja de presentarse como lo es el caso específico de Haití, que me parece un caso profundamente increíble. Y en nuestro pensamiento cotidiano también la lógica que tenemos alrededor de comunidades negras, indígenas, de que seguimos pensando que son radicalmente inferiores. Y por eso también pues, la muestra evidente de que los sectores más empobrecidos en el presente son precisamente sectores afrodescendientes o específicamente sectores indígenas.